Buenas. En el vlog de hoy nos encontramos nuevamente en Roma, estamos aquí disfrutando de nuestro viajecito y hoy vamos a visitar tres cosas muy esperadas por nosotros porque la verdad es que tenemos muchas ganas, que son el Foro Romano, el Palatino y el Coliseo Romano, el monumento estrella de Roma, vaya. Así que acompañadnos. Pues llegamos al Coliseo Romano, el anfiteatro más grande jamás construido, con capacidad de albergar a 60.000 personas y que millones de personas lo visitan cada año, obviamente famosísimo de Roma. Aquí es donde se luchaban los gladiadores, entre otras muchas cosas, y está declarado también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así que vamos a visitarlo. ¡Vamos! Pues ya estamos dentro del Coliseo y nos han contado que el Coliseo se construyó en tan solo 10 años, pero claro, nos falta alrededor de 10.000 personas que trabajaban día y noche normalmente, y que la entrada a los espectáculos y eso era gratuita, casi todos los espectáculos, y a veces incluía incluso comida y vino, y era para que el pueblo pudiera entrar de forma gratis. Curioso. Nos han contado que en el inicio el Coliseo era de un color más blanco y esta es una de las cloacas donde se evacuaba pues de todo. Se han encontrado muchos restos de animales y de huesos porque se calcula que aquí murieron alrededor de 1 millón de animales y de 500.000 personas. Y cuando se inauguró el Coliseo, la inauguración duró 100 días, con festejos por la mañana, por la tarde y por la noche. Y claro, pues en esos festejos murieron miles de gladiadores y de personas. Ahora los arcos no son muy altos, pero es que por lo visto los romanos medían en torno a unos 65 como mucho, o sea que tampoco es que fueran súper altos como en las pelis. Me siento estafado. Nos ha contado que toda esta parte estaba llena de ascensores, 4 filas de ascensores para transportar pues sobre todo a los animales más pesados. Y que claro, aquí estaban los animales que se lo traían pues, a lo mejor desde Egipto, desde Sudáfrica, y llevaban días sin comer, casi sin beber, sin ver la luz, pues en cuanto le abrían una rampita que se veía la luz de la parte de la arena del Coliseo, de la parte de arriba, el animal solo subía en busca de la luz, en busca de algo para sobrevivir el pobre, y ahí es donde acababan matándolo. Es muy triste. Hay que ver cómo ha evolucionado O el animal mataba al gladiador. bueno, Al final acaba muriendo el animal. hay que ver cómo ha evolucionado el tiempo, que hoy en día tenemos mucha conciencia sobre los animales, pero antiguamente es que ni se plantearía que le diera pena, digo yo. Antiguamente su mentalidad no pasaría por eso. Por desgracia, sí. El Coliseo, como ha sufrido muchas restauraciones a lo largo de los años, porque había muchos terremotos, muchas cosas, pues hoy en día cuando alguien restaura, pone una pancarta de la empresa que se ha dedicado a la restauración, pero antiguamente como eso no existía, pues ponían cosas tipo así. Estos son réplicas, por eso están aquí, que se pueden tocar. Y ponía pues Pepito ha restaurado la arena y tal cosa. Entonces era como la publicidad de la época, para que se supiera quién había restaurado cada cosa. Y curioso, ¿no te parece? Había 3 espectáculos al día. El de por la mañana se hacía la carnicería de los animales, al mediodía era como que a las personas que habían traicionado al emperador, algo de eso, pues lo ponían a luchar sin armadura, sin nada, contra los animales, ahí para que los mataran, y por la tarde ya eran las batallas de los gladiadores, y que de las batallas de los gladiadores, en realidad batallas a muerta sangre, había unas 2 al año, que el resto no era. Lo que pasa es que había un gladiador que ganaba y otro que perdía. El que perdía, pues normalmente le preguntaban al pueblo que qué querían que hiciera. Si el pueblo decía que lo mataran, que sin piedad, pues a veces lo mataban. Si el pueblo hacía así, significaba que le cortaran la yugular. O si el pueblo cerraba la mano, creo, era que lo salvaran. Entonces el 60-70% de los gladiadores se salvaban. La vida es complicada, la vida son puñetazos.
Nos han contado también que el 60-70% de los gladiadores sobrevivían porque, entre otras cosas, porque era muy caro matar a un gladiador. ¿Por qué? Porque le tenías que pagar por un lado dinero al dueño de ese gladiador, porque como que su entrenador era su propietario, y por el otro lado había muchas apuestas. Entonces, si la gente metía apuestas, a veces se enfadaba. Entonces, muchos gladiadores sobrevivían. Y en realidad, en la época, ser gladiador no estaba del todo mal. ¿Por qué? Porque tenías casa gratis, comida gratis, tenían los mejores médicos. Entonces, no estaba tan mal para aquella época. Lo que pasa es que pues te jugaban la vida. Y también tampoco mataban a otros gladiadores porque había gente que le gustaba ver luchar a parejas de gladiadores concretos. Entonces, claro, si matabas a uno, pues ya nunca podías ver esa pareja de gladiador. Entonces no les compensaba. Todos no morían. Nos han explicado que, como veis, el Coliseo tiene varios niveles. Bueno, el Coliseo, que antiguamente se llamaba Anfiteatro Flavio, pero ahora se llama Coliseo, tiene varios niveles. Pues en la parte baja se sentaban los senadores, y cuanto menos dinero tenía, pues más arriba te sentaba, es decir, los pobres se sentaban arriba. Pero ¿quién se sentaba arriba del todo en el último escalón? Pues los esclavos, los que no eran ciudadanos de Roma y las mujeres, porque no valían nada. Maldito machista, misógino, opresor. En teoría era porque decían que para que no vieran muy de cerca la sangre de las matanzas, pero vaya, se sentaban allí encima del todo. Y el emperador se sentaba, ¿veis esa cruz de ahí? No sé si se ve. Pues sentaba justo enfrente de la cruz, por donde está toda esa gente, que ahí había pues como un palco y ahí es donde se sentaba el emperador. Aunque curiosamente la mejor vista del Coliseo se tiene desde arriba, es decir, que al final los que estaban más arriba eran los que veían mejor. Lo que pasa es que los de abajo pues apreciaban más los detalles. Y por aquí era por donde se sentaban los senadores, que como veis las piedras blancas están como labradas porque podían escribir sus nombres, se les permite que escribieran sus nombres. Y el último senador, uno de los últimos, era de Cádiz, que está por ahí puesto como gaditano en romano. Javier dice, porque yo no me he enterado de eso, estaría pensando en mis cosas, que donde se sienta el emperador, el palco, eso se ha descubierto ahora, que se cree que se sentó ahí, porque han descubierto un túnel que iba hacia... un túnel debajo de lo que es la arena, que comunicaba de donde se supone que se sentaba el emperador, el palco, hasta la afuera del anfiteatro y hasta la residencia donde vivía el emperador. Entonces se entiende que era una vía de escape tanto para no juntarse con la plebe o por si había alguna revuelta en la arena y tal que no le afectara. Y que quizás está operativo ese Sí, túnel. lo están restaurando, ¿no? para que quizás se vea. Y nada, queríamos grabarlo hasta allí, pero nos han echado. Han dicho que ya, que cierra, que todo para afuera. Pero debo decir que chulísimo, o sea que si venís tenéis que coger un guía sí o sí, porque... Están saludando. Que si venís tenéis que coger un guía sí o sí. Al día siguiente. Bueno, pues ya hemos entrado al Foro Romano y nada más entrar nos encontramos aquí con el Arco de Tito, que fue mandado construir por su hermano en honor a Tito. Y bueno, dentro se puede ver dibujadas, bueno, talladas, las victorias de Tito en Jerusalén. Ahora mismo nos encontramos en el Monte Palatino. Según la leyenda, aquí fue donde Rómulo fundó Roma. Este lugar, solamente el Monte Palatino, puede tardar en verlo 2-3 horas. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos media hora para ver, así que hacemos la visita un poquito rápida. ¡Es hora de correr! En el Palatino se encuentra la Domus Augustana, que es este lugar que vemos aquí, que antiguamente era como una estancia lujosa, con muchas habitaciones, muchos baños, muchos jardines, muchos tanques, muchos de todo. Y es donde el emperador, pues entre otras cosas, recibía sus visitas y tenía unas vistas de Roma. Y a pesar de que es muy importante, todavía gran parte de ella está bajo tierra, o sea, habría que excavarla para poder admirar cómo era antiguamente. Esta es la Domus Transitoria, otra casa gigante llena de habitaciones y de salas, en este caso pues era de Nerón.
Y aquí en el Foro Palatino también se encuentra la cabaña de Rómulo y Remo, que es donde se supone que fueron abandonados y amamantados por una loba, y entonces Rómulo pues construyó su cabaña para él y para Remo como su vivienda, su residencia. Este es el templo de Rómulo, que lo construyó su padre en honor a su hijo Rómulo, que murió joven. Aquí tenemos el templo de Antonio y Faustina, que lo construyó Antonio en honor a su esposa Faustina, que falleció, pero cuando Antonio falleció, pues el templo se puso en honor de él también. Pues ahí al fondo vemos el arco de Séptimo Severo, que mide 23 metros de alto y fue mandado construir por el emperador Séptimo Severo para conmemorar su victoria del Medio Oriente. Bueno, pues hasta aquí nuestra visita al Foro Romano. La verdad es que si venís aquí os podéis pasar horas caminando, porque nosotros llevamos 2 horas y no hemos visto ni la mitad, creo yo. Eso sí, recomiendo venir con un guía porque va a ser la visita más eficiente para enterándote de todas las cosas. El Foro Romano y el Palatino al final es donde hacían la vida pues la antigua Roma, donde era centro de reuniones políticas, sociales, etcétera. Y aquí es donde pues transcurría prácticamente todo su día a día o sus cosas importantes, y como veis es impresionante, es que está lleno por todos lados, ¿vale? Y nada, nosotros ya nos tenemos que ir, así que espero que os haya gustado este vídeo en el que hemos visto pues el Coliseo, el Foro Romano y el Palatino, y nos vemos en el siguiente. ¡Chaito!